Y estamos hoy acá en el primer fin de semana de 2021, primer fin de semana del año. Y estamos aquí, creo que con una actitud muy diferente a la que podíamos tener en enero del año pasado. ¿Cierto que sí? Creo que la actitud que podemos tener en este enero de 2021 puede ser muy diferente, de hecho, a la de todos los eneros anteriores que hayamos podido tener. Podemos, de hecho, hacer la comparativa. Pensemos cuál era nuestra actitud y qué pensábamos en enero del año pasado, por ahí en estos días, 1, 1, 2, 3 de enero. ¿En qué estábamos pensando por ahí el año pasado? Creo que de pronto nadie decía, ay, voy a salir, me voy a poner el tapabocas, ¿cierto? Nadie decía eso, ¿cierto? Estábamos de pronto pensando lo que decía acá la líder, vamos a irnos a un paseo, ¿no? ¿A dónde vamos a ir en estos días de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué plan? Y nuestra actitud en ese tiempo está bien diferente. Creo que es muy distinta a la de todos los demás años. Si viniéramos de un año normal o de un año en el que la pasamos muy bien, de hecho, de pronto estaríamos en esta época como muy confiados de, bueno, ¿cómo voy a vivir este año? ¿Qué voy a mejorar? Este año voy a hacer tal cosa, este año voy a hacer tal otra. No sé si a ti te pasa, pero pues a mí sí. En los años anteriores como que muy normal, uno llegaba acá a enero y uno pensaba, bueno, este año quiero hacer esto otro, y uno pensaba en todo eso, pero este año es diferente, ¿no? Este año como que se pone más en práctica lo que dice la Biblia en Santiago, ¿no? Si Dios quiere. Creo que este año sí pensamos más eso, ¿cierto? Si Dios quiere, haremos, ¿cierto? Si Dios quiere, iremos a tal lado, porque realmente en este enero creo que llegamos con un corazón más humilde, ¿cierto que sí? Como que más a la expectativa, como que no damos nada por hecho, o sea, como que tenemos en cuenta que la vida es de verdad, ¿cierto? Que es cierto que uno nace, pero también se muere, ¿cierto? Y llegamos a este lugar, a este enero, este primer fin de semana y pensamos, es verdad. Si Dios quiere, haremos, si no, no. Y vivimos el año pasado en un escenario pues bien difícil. Un escenario en el que había enfermedad, muchísimas muertes, un escenario de cuarentena, de aislamiento, no podemos acercarnos a darnos un abrazo con libertad, un escenario de crisis económica, un escenario de incertidumbre, de miedo, de temores, y un escenario en el que pues fue muy difícil vivir y pues lo sigue siendo, ¿no? Un escenario así de oscuro, pero un escenario en el que también vimos la mano de Dios moverse dentro de nosotros y a favor de nosotros. O sea, en el mismo escenario oscuro, ¿no? Y es porque en los escenarios más oscuros de nuestra vida nos queda más fácil ver con cuánta fuerza brilla el amor de Dios por nosotros. Entonces así lo vimos también. Y estamos aquí por eso, llenos de razones. Y mira que de la misma manera los amigos del profeta Daniel tuvieron un encuentro maravilloso con Dios. ¿En dónde? ¿En dónde tuvieron un encuentro esos tres amigos del profeta Daniel? Si alguien ha leído el libro del profeta Daniel, ¿dónde se encontraron ellos con Dios de manera súper milagrosa? ¿En qué lugar? ¿Dónde estaban? ¿En un spa? No, ¿dónde estaban? En un horno, los habían echado para quemarlos vivos. Allá se encontraron con Dios, ¿no? En el lugar más hostil, más oscuro, allá sucedió ese milagro de gracia infinita, ¿no? Hace unas semanas hablábamos de Naamán, el general, ¿no? Famosísimo, que encontró que Dios quería sanar su alma en medio de ¿qué? ¿Qué tenía él en ese tiempo? Lepra, en medio de una enfermedad terrible, estaba enfermo de lepra. Ahí él conoció que Dios no solamente sanaba su cuerpo, sino su alma también. Y Job, el multimillonario Job, se dio cuenta de cuál era la más valiosa riqueza en medio de ¿qué? De la quiebra, quebradísimo, habiendo perdido todo, se dio cuenta de cuál era la más valiosa riqueza. Y creo que nosotros también en medio de este panorama tan oscuro llegamos aquí a este enero con muchas cosas aprendidas, ¿verdad? Y creo que hemos visto florecer en nuestra vida muchas cosas de parte de Dios, en nuestros corazones y a favor de nosotros también. Como dice la Biblia en Romanos capítulo 8, 28. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios, leámoslo en voz alta. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas. O sea, ¿eso incluye pandemia o no? ¿Sí? ¿O no? ¿O nota de pie de página? Menos la pandemia. Toda menos la pandemia. No, pandemia también. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿qué pasa? Cooperen para el bien de quienes, de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y en la Biblia nosotros nos encontramos una generación que vivió algo muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo en esta generación. Niños, jóvenes y adultos que vivieron una transición en medio de un momento de crisis muy difícil. Y fue esa generación que vivió la partida, la muerte de Moisés
y el nombramiento de un nuevo líder de Josué. Entonces, nosotros vemos en la Biblia, encontramos allí que esa generación venía de vivir décadas en el desierto. Fue una generación que vivió su niñez y su adolescencia, no como nosotros. ¿Cuánto llevamos nosotros en pandemia? Acá en Colombia, así con cuarentena y todo eso, desde marzo, ¿no? En marzo empezó la cuestión. No, ellos llevaban toda su vida literal, toda su vida, su niñez, su adolescencia, la vivieron en medio del panorama más hostil, en medio de un desierto. Ellos no sabían qué era ir a comprar una ropa, un almacén, ir a hacer un mercadito comprando lo que les gustaba. No, ellos vivieron en medio de un panorama súper hostil, viviendo de pura misericordia de Dios. Fue un lugar de transición para el Señor poderlos llevar a un lugar hermoso que les tenía prometido. Y pasó tanto tiempo por todas las causas que tú y yo encontramos en la palabra de Dios, básicamente la infidelidad de generaciones anteriores y la desobediencia. Pero esta generación que está allí, que ve morir a Moisés y que ve cómo es nombrado Josué como su nuevo líder, estaba en esa situación muy parecida a la nuestra, ¿no? Ellos venían de un pasado bien oscuro, así como nosotros 2020, y ahora ellos tenían una nueva etapa. Y en esa etapa ellos iban a empezar todos llenos de fe. ¿Por qué estaban llenos de fe? ¿Será que ya no había más problemas hacia adelante? ¿Sí había o no? Allá cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿será que ya todo estaba solucionado? No, allá había problemas, allá los esperaban problemas. Ahora, ¿será que ellos estaban llenos de fe porque confiaban en su ejército y en sus propias fuerzas? La verdad no, tampoco, porque todo el mundo sabía que en ese país vivían ejércitos muy poderosos. De hecho, ciudades sabía que eran inconquistables. Nadie había logrado vencerlas antes. La confianza y la fe de ellos estaba en que Dios les había hecho una promesa. Y Dios es fiel. Dios no falla. Y tú y yo estamos aquí, tenemos un pasado oscuro, tenemos un 2021. ¿Quién sabe cómo va a ser 2021? No sabemos, ¿verdad? Y allá nos pueden estar esperando más problemas. ¿Cierto que sí? ¿Podría pasar o no? Sí, podrían estar esperando problemas que no conocemos, que no nos imaginamos. Allí está. Pero tú y yo podemos tener una vida con buen cimiento si ponemos la fe en el mismo lugar, en Dios y en su palabra, allí. Y tú y yo nos encontramos esta generación y resulta que cuando Josué es nombrado, el Señor tiene un encuentro personal con Josué para darle 3 mandamientos claves que si él los aplica no va a fallar. En esa nueva temporada, que era difícil también, él venía de una muy terrible, iba para una difícil también, pero era el lugar donde iban a encontrar la promesa. Por primera vez, después de no solamente décadas, sino siglos también, ellos iban a poder, por primera vez, construir una casita y decir: soy libre, esta es mi casa. Por primera vez. ¿Estás conmigo? Ahora ellos iban a ese lugar y el Señor le dice a Josué: bueno, te tengo estas instrucciones, si tú las aplicas, no vas a fallar. Yo creo que nos interesan a nosotros también. ¿Cierto que sí? ¿Sí nos importan? Yo creo que sí. Entonces vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 1. ¿Listo? Vamos a ir allí y te invito a que lo leas en voz alta conmigo. Allá en casa te pido que tú también en voz alta lo leas ahí a través de la pantalla. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer juntos acá. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano en el norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida ¿qué cosa? Léalo conmigo esto en voz alta. ¿Incluida qué cosa? Toda la tierra de los hititas. Esto es importante. Si alguien no tiene ni idea de quiénes son ellos, ya lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 5: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Lee estas cosas que siguen. Dice: no te fallaré ni te abandonaré. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Así que aquí tenemos la primera instrucción. ¿Cómo te parece todo esto, no? Hay un montón de promesas, pero en medio de esas promesas hay unas instrucciones bien claras. Acá tenemos la primera.
Luego vienen las otras dos. La primera era que Josué debía guiar al pueblo. Debes hacerte cargo de guiar al pueblo. Y mira que es una responsabilidad enorme. O sea, esto que el Señor le estaba encargando a Josué implicaba cosas como tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones ¿es fácil o es difícil? Es un gran reto. Ahora mira que las decisiones de Josué no solamente lo iban a afectar a él, a su esposa y a sus hijos, sino a miles y miles de personas. Y esa responsabilidad de tomar buenas decisiones que salvaría vidas era suya ahora. Había sido de ese gran líder que fue Moisés antes, ahora era suya. Otra de las cosas que implicaba esto de guiar al pueblo era que él no iba a esperar ahora que le dieran ejemplo. Antes él seguía todo el ejemplo que le daba Moisés, ahora no. Ahora él debía dar ejemplo. ¿Estás conmigo? Ahora él debía dar ejemplo. Ya no iba a esperar a que alguien hiciera las cosas primero. Ya no iba a esperar a que Moisés fuera a orar para él ir a orar con él. Eso hacía él. Tú lees la palabra del Señor y lo ves haciendo eso. Ya no. Ahora ¿quién debía ir a orar primero? Él. ¿Sí estás conmigo o no? Él debía hacerlo. ¿Sí? ¿Estás conmigo o no? Listo. Ahora, otra responsabilidad que él tenía en medio de eso era generar movimiento. Entonces, antes Moisés decía, nos vamos a ir hacia allá, dirección. Ahora, ¿quién debía hacerlo? Josué, el que debía moverse era él. Entonces, si él quería que el pueblo empezara a andar, ¿quién debía moverse primero? Él. Si él quería que el pueblo tuviera buena actitud, ¿quién debía tener buena actitud primero? Él primero. Si él quería inspirar, que el pueblo estuviera inspirado para ir a la guerra, él primero, ¿no? Si él quería que el pueblo tuviera fe, ¿quién debía tener fe primero? Él debía dirigir, debía tener también buen juicio, saber reconocer lo que estaba mal, lo que estaba bien, todo eso debía asumirlo él, era su responsabilidad, ahora es muy grande. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros también tenemos esa responsabilidad. En primer lugar, con nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad de tomar buenas decisiones. Tenemos la responsabilidad de no esperar que nos den ejemplo, sino de ser ejemplo para los demás. Tenemos la responsabilidad de generar movimiento, de generar actitud. Somos influencia para la gente que está alrededor de nosotros, para nuestros hermanos, para nuestros papás, para la esposa, para el hijo. O sea, ese movimiento, esa actitud, esa fe, esa inspiración, la generamos nosotros. Tenemos esa responsabilidad. Y dependiendo de la etapa en la que tú estés, vas a tener más personas en las que tú influyes. Aquí en la iglesia tú eres inspiración para los demás. Y si tienes el trabajo de ser uno de los líderes de esta casa, tu responsabilidad es mayor todavía. Pero todos tenemos esa responsabilidad de guiar a otros. ¿Lo hayamos notado o no? Nosotros generamos movimiento. Ahora, ellos están ahí y el Señor le da a Josué una instrucción, le da como una especificación para que él pueda guiarlos bien. Entonces dice el versículo 3, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, ¿no? Y aquí empieza esta explicación para que él pueda ser un buen guía y para que él entienda cómo cumplir ese propósito de llevarlos hasta el lugar de la promesa. Dice, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. En la versión Reina Valera contemporánea dice, tal como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Donde pises, será tuyo. Y cuando yo era un adolescente, yo escuchaba algunas enseñanzas acerca de este texto que me llamaban mucho la atención y me dejaban como reflexionando. Esta cuestión sí será así. Entonces, para explicarte más o menos qué pasaba en ese tiempo y qué puede pasar de pronto todavía con algunas interpretaciones de este texto bíblico, le puse a esa enseñanza la doctrina del zapato. Entonces te voy a explicar la doctrina del zapato. Entonces la doctrina del zapato consistía más o menos en esto, tomando este versículo, que pronto a ti te gustaba este amplificador. Uy, ¿qué nota ese ampli? Perdón ahí por lo del zapato, ¿no? Pero es para ser como más explícito. Ay, ¿qué nota ese ampli? Me gusta ese ampli. Uy, sobre lo que ponga el zapato, la planta del pie, será mío. Uy, no, que me gusta ese pedal train, sobre lo que ponga la... Pum. Uy, qué renota ese plato. Qué pena ahí con el baterista. Pin. Uy, que me gustó esa chica, lleve lo suyo, ¿no? Esa era básicamente la doctrina del zapato, ¿no? Que donde yo ponga la planta del pie, eso sería mío, ¿no? Y eso pues gusta mucho porque es como positivismo, ¿no? Todo lo que yo quiera me va a salir, pero realmente eso no es lo que dice la Biblia, porque en el versículo que sigue, la palabra del Señor muestra que eso tiene límites. Dice, donde pongas la planta del pie, desde el sur en tal lado hasta el norte en tal lado, desde el oriente hasta el occidente. Entonces,
Es muy diferente al positivismo, porque el positivismo no tiene parámetros, es lo que a mí me gusta. En cambio, el Señor está diciendo, eso será efectivo en el lugar de la promesa, donde yo te diga. ¿Sí estás conmigo? Y eso es muy diferente, porque el positivismo es creer que lo que a mí me gusta se va a hacer realidad. En cambio, la fe es creer que la palabra de Dios se va a hacer realidad en mí. Es muy diferente eso, es distintísimo, ¿no? Entonces, lo que el Señor les está diciendo a ellos es esto. Y es bien impactante que años antes el Señor le ha dicho a Abraham, en ese mismo lugar donde estaba Josué, en esa misma tierra, el Señor le ha dicho a Abraham, hasta donde alcances a ver será tuyo, porque Abraham estaba recibiendo la promesa. Pero ahora en el mismo lugar, el Señor no le dice a Josué, hasta donde alcances a ver será tuyo. ¿Qué le dice? Hasta donde pises. Si lo quieres, tienes que ir hasta allá. Es muy distinto. Entonces, para que la promesa quede acá en el corazón, uno necesita creer. Pero si uno quiere que eso se materialice, toca seguir la voz de Dios y toca ir hasta allá. ¿Sí estás conmigo o no? Hay que seguir la voz de Dios, la promesa. Y ahora esto es bien importante porque nosotros estamos viendo la responsabilidad que el Señor enseña a Josué. Y Él está diciendo, guía al pueblo, ¿no? Entonces es mucho más que yo como que conocer una promesa y decir, tan linda la promesa, ¿no? Tan linda. El Señor eso lo hizo con Abraham, le reveló la promesa para que él creyera, pero con Josué, ¿qué le está diciendo? Ve, bueno, nos parece linda, pongámosla en práctica, ¿no? Demos ejemplo. No espero que alguien me motive para yo hacerlo, yo lo hago, ¿no? Tomar buenas decisiones sin que alguien lo haga primero que yo. Asumo la responsabilidad de ir de primero. Y esa es la primera instrucción que el Señor le da a Josué. Guía a los demás. Asume la responsabilidad de ser ejemplo. ¿Sí estás conmigo o no? Listo. La segunda instrucción que el Señor le da a Josué está en el versículo 7. Dice Josué 1, versículos 7 y 8. Dice, sé fuerte y muy valiente. Léelo conmigo, por favor. Dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué hay que hacer para que nos vaya bien? ¿Qué decía? Recapitulemos. Creo que puede estar pasando lo mismo en casa. Vamos a leer otra vez desde el 7. Vamos a leerlo otra vez para que cuando preguntemos lo mismo podamos responder. Dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué hay que hacer para que nos vaya bien? Obedecer la palabra del Señor. Y dice, no te desvíes de ellas ni un poquito, ni a derecha ni a izquierda. No te desvíes ni un poquito. Y dice el versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción. Dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esa es la segunda instrucción para que Josué no falle. Ahora, el problema que nosotros tenemos con todo lo que arruina nuestra vida, el problema que tenemos con el pecado es que no lo vemos del todo malo, sino que a eso malo le vemos algo de bueno. Si nosotros viéramos el pecado que afecta y que daña nuestra vida como algo despreciable, pues no lo practicábamos, ¿verdad? El problema que tenemos es que le vemos algo que nos gusta y por eso es que hay problema con eso. Y tal vez de pronto haya cosas que arruinan la vida de otros, pero no la nuestra. Y no lo hacen pues porque no nos gustan. Pero la tentación, dice la Biblia en la carta de Santiago, que encuentra lugar en nuestro corazón a partir de nuestros deseos. Entonces, aunque hay algo de todo eso, o muchísimo, que sabemos que está mal, encontramos una parte que está bien. ¿Cómo hacer para no desviarnos ni un poquito detrás de esos deseos? ¿Cómo hacemos? El Señor le está dando aquí la clave a Josué. Dice la palabra del Señor, ¿cómo dice? Dice el versículo 8, estudia léalo conmigo. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien. ¿En qué? En todo lo que hagas. Y mira que cuando tú y yo llegamos en este libro al capítulo 7, nosotros nos encontramos a Josué enfrentando está después de enfrentar la segunda batalla en medio de su tarea de conquista y pierde la batalla.
y él le da mucho miedo. La estrategia que él tiene para conquistar esa tierra es arriesgadísima. No podía fallar ni un paso de esa estrategia, pero pierden. Y él va a orar y le pregunta al Señor: ¿qué pasó? Y el Señor dice: no es problema de que yo los haya abandonado o como que el problema esté mal. Alguien está siendo infiel. Josué encuentra quién es la persona que robó del botín, un ladrón en medio del pueblo, y cuando le pregunta a este hombre que se llama Acán por qué lo hizo, ¿qué crees que le pregunta? ¿Qué crees que le responde? Me gustó, yo lo vi y lo deseé, me gustó. Él lo codició, yo lo deseé. Y ese es el problema que nosotros tenemos con aquello que es una debilidad en nuestra vida. De alguna manera nos gusta. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo logramos que ya no ocupe un lugar en nuestra mente y nuestro corazón? Aquí está el secreto. El Señor le dice a Josué: lee mi palabra todos los días, cada mañana y cada noche. Piensa en ella. ¿Sabes qué va a pasar? Le dice el Señor: vas a poder obedecer todo lo que está ahí escrito. Dice: solamente entonces prosperarás y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Es más, cuando nosotros tomamos este principio y lo practicamos, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas por las que incluso se nos puede pasar orar. O sea, no tenemos que pedir tanto. La obediencia al Señor hace que suceda en nosotros lo que dice la Biblia: sus bendiciones nos van a perseguir. En los momentos más difíciles, eso va a pasar. ¿Qué hay que hacer? Eso. Todos tenemos esta misma lucha, Josué también. Y el Señor le dice: no te vayas a apartar, porque aunque seas un muy buen soldado, vas a perder. ¿Sabes qué debes hacer? Cada mañana y cada noche medita en mi palabra. Y creo que esa es una de las grandes claves que tú y yo debemos practicar este año. ¿Sí estás conmigo o no? Amén. La tercera instrucción que el Señor le da está en el versículo 9. Dice: mi mandato es, léelo conmigo por favor, sé fuerte y valiente. Léelo conmigo en voz alta por favor. Vamos a leer nuevo otra vez. Dice: mi mandato es sé fuerte y valiente. Dice: no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, ¿qué pasa? Está contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo te parece eso? Bueno, vamos a darle ese aplauso bien amoroso al Señor. A mí me impacta que el Señor haga estas promesas y Él las firma, ¿no? Y con tanto amor nos las hace. ¿Y por qué será que el Señor le dice a Josué: no tengas miedo? ¿Por qué será que Él lo hace? Porque se iba a encontrar con cosas que daban miedo, ¿no? Tal vez ya tenía, ¿no? ¿Si estás conmigo o no? Es impresionante. ¿Te acuerdas que leímos al principio del texto que mencionaba los límites, ¿no? Te daré cada lugar donde pise la planta de tu pie, ¿no? Desde el sur en tal lado hasta el norte en tal lado, desde el oriente en tal lado hasta el occidente. Y luego dice: incluyendo la tierra de los hititas. No sé si alguien recuerde quiénes son los hititas, pero los hititas precisamente eran esa familia de gente súper gigante, muy grande, o sea, hombres de 2 metros y más, súper guerreros, que cuando los espías 40 años atrás los vieron, dijeron: somos como cucarachas, no somos como langostas, somos como langostas al lado de ellos, dijeron. Somos insectos al lado de ellos. Y les tuvieron tanto pavor. Y cuando el Señor le estaba diciendo: donde pongas la planta de tu pie será tuyo, desde el sur hasta el norte, desde el oriente aquí hasta el occidente acá. Y tal vez Josué pensó: y los gigantes. Y el Señor dijo: esos también, allá también, incluidos esos, allá también. Impresionante, ¿no? Y tú y yo nos encontramos a Josué más adelante, antes de la primera batalla, que es Jericó. Es una ciudad inconquistable, murallas grandísimas. Antes de eso, ir solo, solito. No envía un espía como a analizar algo de la pelea, no. Tú lo encuentras a él que se va solo, se escabulle, no va ni con una escolta. Solo. Va a mirar esos muros, a pararse antes de la estrategia que el Señor le ha dicho. Él va allá a pararse a mirarlos. ¿Tú qué crees que él sentía cuando veía esos muros que ningún ejército en toda la historia había sido capaz de conquistar? ¿Tú qué crees que pensaba? Hasta los tumbó así. ¿Qué pensaría? ¿Será que tenía un poquito de miedo? En ese lugar se encontró con el Señor otra vez. Y mientras que Moisés se encontró con Dios en forma de una zarza, porque era parte de su llamado, él iba a guiar al pueblo en medio del desierto.
Así como el Señor se manifestó allá, ahora aquí a Josué se le presenta como un general. Y le dice, yo soy el general de tu ejército, yo soy tu general, yo voy delante de ti, soy quien va a pelear por ti. No tengas miedo. Y en ese lugar de temor, Él se llena de valentía, el Señor lo llena de fe, y por eso acá le está diciendo, no tengas miedo ni te desanimes, sino lo dice a nosotros también. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros también nos vamos a encontrar con cosas que dan miedo. En medio de seguir al Señor y de ir a través de sus propósitos, nos vamos a encontrar con cosas que nos van a dar temor, dar miedo, que nos van a poder desanimar. ¿Alguna vez te has sentido desanimado? Es terrible sentirse desanimado, ¿no? Porque de pronto tú puedes ver a los demás sonriendo y como con mucha expectativa de sus cosas, pero uno se siente como que no da más. ¿Cierto que sí? Y puede verse todo súper bien, todo el mundo bien alrededor, pero cuando el desánimo está por dentro de ti, puedes estar incluso sano, saludable y todo, pero si hay desánimo aquí, es como si no tuvieras fuerza, como si estuviéramos enfermos, ¿no? El Señor dice, no te desanimes. ¿Por qué no? Dice, porque el Señor tu Dios está contigo. Yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas. Mientras tú seas fiel, yo estaré allí. No hay por qué temer. No tengas miedo. Entonces el Señor nos dice lo mismo a nosotros. No tengas miedo. ¿Amén? ¿Estás conmigo? No tengas miedo. No tengas miedo. Y quiero cerrar este momento antes de que oremos, compartiendo un testimonio del año pasado. El año pasado, en Ágape, que es el centro de estimulación infantil que el Señor puso en el corazón de mi esposa a abrir hace un par de años, sucedió lo que sucedió en muchas empresas, en muchos negocios. Tuvimos que entregar nuestra sede. Era una sede en arriendo. Pudimos soportar teniendo la sede algunos meses, pero ya por allá, más o menos a mediados de junio y julio, tuvimos que entregar. Tuvimos que sacar todas las cosas de allí y entregar la que había sido nuestra sede, el tiempo que Ágape llevaba de existencia. Y bueno, empezamos a trabajar de manera virtual, afrontando el momento como todos, durísimo, súper difícil, sin querer que ninguna de las personas del equipo de trabajo de Ágape se bajara del barco, como sucedió en esta casa. El Señor nos ayudó para sacar adelante este año. Él estuvo allí y gracias a Dios pudimos seguir trabajando todos juntos. Y en medio de toda esa incertidumbre, pues venía, ¿y qué pasará en 2021? Y mi esposita siempre soñó que Ágape tuviera una sede campestre, que Ágape no fuera en una casa, en una edificación medio de 4 paredes, sino que fuera una sede campestre, pues pensando en todo el trabajo que se puede desarrollar de manera campestre con los niños. Y en medio de este escenario tan oscuro y tan difícil, donde todos estábamos en medio de ese momento de crisis, el Señor puso esa sede campestre, que no estuvo antes, cuando como que todo estaba súper bien y como que así creciendo. En el momento de mayor crisis, el Señor puso esa sede. Ahí está la sede, o sea, en un mes Ágape abre sus puertas con sede campestre. Ya está. Y empieza todas las adecuaciones ahorita este mes. Entonces mi esposita me decía, bueno, pero para que todo esto pues vaya bien sólido, también pues necesitamos que las personas quieran estar allí en Ágape. Pues es un reto ser la primer sede pues educativa fuera del casco urbano del Socorro, ¿no? Y necesitaríamos un número de tantos inscritos. Y cuando ella me dice ese número, yo digo, bueno, y luego ella me dice, bueno, ese número, pues hace un año, en diciembre, teníamos solamente la tercera parte de ese número inscritos de niños, antes del 31 de diciembre. Y quiero decirte que antes de este 31 de diciembre, ese número ya está completo. Y creo, vamos a darle ese aplauso bien amoroso al Señor. Y quiero decirte algo, creo que nos vamos a encontrar con ese tipo de escenas donde hay incertidumbre en medio de este año, donde podemos sentir, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero mientras tú y yo estemos en el propósito de Dios y sigamos su voz, no tenemos por qué temer. El Señor dice, no te fallaré, no te abandonaré.